Muy bien, entonces, ahora que hemos determinado la inercia, el momento de inercia que debe tener el volante, lo que hay que hacer es dimensionar este volante para que pues se cumpla los requisitos de diseño. ¿Ok? Entonces, en general, existen pues muchas dimensiones que uno puede tomar para hacer el diseño del volante. Esto que se muestra en la figura son cortes, ¿verdad? Del disco. Esto que está acá, vean que se trata de un volante de inercia en donde el espesor va variando conforme aumenta el radio. ¿Ok? Este es un disco que se conoce como un disco de esfuerzo constante, como su nombre indica. Lo que el objetivo es que las dimensiones vayan cambiando de tal manera que el esfuerzo sea pues constante. En ese otro se observa una geometría en donde va variando el espesor de manera pues cónica. ¿Ok? Este caso, que es el más simple de todos, simplemente es un disco que tiene un radio previamente calculado y un espesor que se mantiene constante en todo en todo el digamos en todo momento. Estos casos de acá principalmente son adecuados cuando el tamaño del disco eh, pues es relativamente pequeño. En casos donde se requiere una gran cantidad de inercia con el fin de pues minimizar al mismo tiempo la masa y por lo tanto el costo, hay situaciones en donde el volante de inercia es más conveniente eh, hacerlo de forma como un aro, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo muy parecido, en donde se elimina la masa que está en esas regiones, pero se mantiene, digamos, la masa que está lo más alejado posible del eje de rotación porque es lo que más aporta a, a la inercia. ¿Okay? Estos son como los casos como más comunes a la hora de pues seleccionar el diseño de estos volantes de inercia. En nuestro caso nos vamos a concentrar en este tipo de volante porque es el más común y porque en casos en donde el momento de inercia no tiene que ser no toma valores exageradamente grandes, es lo más fácil de fabricar y también lo más fácil de diseñar, ¿verdad? Entonces nos vamos a concentrar en este tipo de diseños para mostrar cómo se lleva a cabo ese dimensionamiento. Bueno, esto es lo que dije anteriormente, aunque existen muchos diseños que uno puede echar mano, pues nos vamos a concentrar en el caso en donde el espesor es constante. Entonces, esto es lo que pues normalmente tendríamos. Tendríamos por acá eh, un radio interno, ¿verdad? Porque por aquí pasaría eventualmente el eje. Vamos a tener un radio externo, como se muestra en la figura, y asimismo vamos a tener un espesor. ¿Ok? Entonces vean que usualmente lo que uno maneja son dos variables, el espesor y el radio externo. Este normalmente es un parámetro que ya está dado. Entonces uno tiene que ver cómo varía este espesor y ver cómo uno varía este radio externo con el fin de satisfacer la cantidad de inercia que hay que pues asignarle al sistema mecánico, pero algo muy importante y es que uno tiene que mantener el costo lo más eh, lo más bajo posible, ¿verdad? Normalmente eh, esto es el disco se hace a partir de, de barras. Pues, en el caso de que, por ejemplo, si estuviera trabajando con acero, pues eh, es posible obtenerlo con o fabricarlos a partir de barras de diferentes diámetros. ¿Okay? Vean que
obviamente a mayor es el diámetro de la barra, pues mayor será el costo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando se diseña de tomar en cuenta ese factor que tan importante que uno no se le puede obviar, uno no lo puede pasar por alto, ¿okay? Entonces normalmente como una medida del costo eh, siempre se asocia con la masa, ¿okay? Entonces en general, en términos muy generales, obviamente el costo viene afectado por el tipo de material, por la disponibilidad, por el peso, por, digamos, qué tan difícil o fácil es de fabricar o de maquinar, etcétera. Pero un factor que influye mucho en el costo, obviamente estamos claros de que no es el único, es la masa. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando uno diseña en general lo que sea, uno busca que eh, se satisfazgan todos los requisitos de diseño y que la masa sea lo más pequeño posible, ¿verdad? Porque hay una relación pues más o menos directa entre masa y costo. Entonces ese va a ser como el enfoque que le vamos a dar a la hora de dimensionar volante de inercia de este estilo. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, esto es lo dicho, ¿verdad? El volante de inercia hay que considerar que la inercia sea el que corresponde y que la masa sea lo más pequeño posible. Y pues, obviamente, el diseño también debe involucrar el hecho de que pues a los diámetros externos que uno seleccionó sea posible, digamos, eh, exista la disponibilidad de ese material y que sea viable desde el punto de vista de manufactura, ¿verdad? Esos son en el diseño pues uno tiene que tomar en cuenta pues todos esos factores, no puede tomar únicamente en cuenta el factor técnico, el factor de esfuerzos, sino que también todos estos factores que les estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está relacionado la inercia, por ejemplo, a un disco con las dimensiones que yo les mostré, que tiene un diámetro interno, un diámetro externo, que tiene a su vez un espesor? Para eso nos vamos a esta ecuación, que es una ecuación ya bastante genérica en este curso de dinámica, ¿verdad? Que para efectos de alguna geometría cualquiera, pues el momento de inercia con respecto a un eje se puede calcular de esta manera, ¿verdad? Como estamos lidiando con un disco que tiene pues simetría axial y es muy conveniente expresarlo en forma de coordenadas polares, entonces la idea es que si este es el disco, vamos a ver si me queda bien en alguna. Bueno, si este es el disco, ¿verdad? Eh, podríamos escoger un segmento de masa en donde este diferencial en área, ¿verdad? No es otra cosa más que eh, por aquí tendríamos, esto sería un delta zeta, este arco correspondería a r de zeta y esto correspondería pues a dr, ¿verdad? Entonces el diferencial de volumen pues sería simplemente r de zeta por dr. El diferencial de masa pues, perdón, aquí me faltó el espesor, ¿verdad? Esto que está acá sería el diferencial de área, pero cuando lo multiplico por el espesor me daría ya el diferencial de volumen. El diferencial de masa pues sería tomar el diferencial de volumen multiplicado por la densidad, ¿verdad? Entonces vean que esto me daría esto de acá, ¿verdad? Entonces si tomamos este diferencial, que es lo que tengo acá, y lo sustituimos aquí, vean que me daría una integral doble porque estoy considerando dos variables, zeta y r, y eso pues cuando yo sustituyo todo me daría esta ecuación, ¿verdad? Entonces para este caso particular en donde la variable angular abarca de 0 a 2pi, ¿verdad? Vean que la integral
En R iría de RI a RO, del interno al externo, y el de z iría de 0 a 2pi. Como el kernel de la integral no tiene nada que ver con dz, entonces ponemos de una vez el resultado 2z. El ρ y e son constantes, entonces lo sacamos, aparecen acá, y lo que tendríamos aquí es una integral de RI a RO, R a la 3 por dr, ¿verdad? Al efectuar esa integral es bastante obvio. Aquí va a quedar un cuarto, ¿verdad? Que se va a cancelar y va a quedar un 2 abajo, que es este que está acá. Y pues evaluando los límites me dará este valor, ¿ok? Entonces vean que ya tenemos una ecuación que me relaciona el momento de inercia con estos otros parámetros que son los que yo tengo que seleccionar, ¿verdad? Estamos asumiendo que este RI pues es conocido, y entonces este I también es conocido. Entonces vean que pues uno tiene que tomar una decisión a la hora de asignarle valor a E y a R0, ¿ok? Entonces aquí es donde uno decide, bueno, cuáles son los valores de E y cuáles son los valores de RO que tengo que tomar para que se satisfaga esta cantidad de momento de inercia, ¿verdad? Por otro lado, la masa del volante, bueno, esto es algo pues bastante sencillo, ¿verdad? Vemos que la masa viene dado por esto, y entonces vean que pues obviamente también depende de E y depende de R0. Lo que habíamos dicho es que se tiene que cumplir I y que la masa sea lo más pequeño posible, ¿verdad? Entonces, tomando como ejemplo el caso del dimensionamiento que hicimos, perdón, el caso del cálculo de inercia del ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces ahora lo que podemos hacer es pues determinar el valor de esa inercia, ¿ok? Entonces vamos a partir, por ejemplo, de que conocemos RI, que es esto que está acá, y algo importante, vamos a fijar el espesor E. Entonces el radio externo, lo que hacemos es despejar RO de la ecuación que nos relacionaba I con RI y RO. Despejamos RO, ustedes pueden verificar que es este el resultado, y entonces lo que podemos hacer es pues plantear varios casos y expresarlo de forma gráfica, ¿verdad? Entonces vean que esto es un gráfico en donde lo que tengo de mi lado izquierdo es la masa del volante, que es esta línea azul, y lo que tengo del lado derecho es el radio del volante, es decir, R0. Y lo que tengo aquí en el eje X es el espesor. Entonces, por ejemplo, si yo fijo el valor de espesor a 0.02, es decir, 2 centímetros, vean que aquí me está tirando cuánto sería la masa, digamos que 17 kilos, y aquí me estaría diciendo cuál es el radio del volante, ¿verdad? Más o menos 0.18. ¿Verdad? Entonces, esto es una forma de dimensionar. Uno como ingeniero tiene que escoger esto, ¿verdad? Entonces, si yo digo, bueno, si el espesor va a ser de 3 centímetros, bueno, eso influye en el hecho de que el radio, pues ahora tiene que ser menor, 0.17, pero pues la masa aumentó a 21, ¿verdad? De 17 a 21, y el radio externo pasa de esto a esto. Ok, entonces si yo digo que el espesor es centímetro y medio, entonces pues la masa baja a 15, pero el radio externo tiene que subir a 0.2. En fin, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor selección? Pues eso va a depender de qué es pues lo más fácil en cuanto a obtener el material, obtener por ejemplo qué tan fácil es de maquinar,
Vea que por ejemplo si el radio es muy grande, en general pues es más difícil de maquinar, ¿verdad? Si el radio es más pequeño, pues es más fácil de maquinar, pero vean que aumenta considerablemente el peso. Entonces eso va a hacer que cueste un poco más, pero en fin, ya esto es total y completamente criterio del ingeniero. No existen pues una fórmula que le diga cuál es el mejor, eso ya depende de las circunstancias. Y pues todo este procedimiento está aquí en este script que está disponible en la página. ¿Okay? Entonces eso es lo que quería mostrarles en cuanto a este tema. Eh, gracias por la atención.